El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús, levantando los ojos al cielo, oró diciendo: Padre Santo, guárdalos en tu nombre a los que me has dado, para que sean uno como nosotros. Cuando estaba con ellos, yo guardaba en tu nombre a los que me diste y los custodiaba. Y ninguno se perdió, sino el hijo de la perdición, para que se cumpliera la Escritura. Ahora voy a ti y digo esto en el mundo, para que ellos mismos tengan mi alegría cumplida. Yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los retires del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Conságralos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, así los envío yo también al mundo, y por ellos me consagro yo, para que también se consagren ellos en la verdad. Palabra del Señor. Tanto San Pablo como nuestro Señor están dando un discurso de despedida. Ya es el último viaje misionero de San Pablo y tiene la certeza que no se va a volver a encontrar con algunos de los que ha evangelizado en las comunidades que ya están caminando, marchando en la vida cristiana. Y por eso San Pablo, en Mileto, despidiéndose de algunas comunidades del Asia Menor, les hace unas advertencias. Sé que ante mi partida se van a infiltrar unos lobos que van a intentar disgregar, persuadir el rebaño, la grey. Incluso dentro de ustedes mismos, ante mi partida, van a salir algunos que van a engañar al rebaño. Y la invitación del apóstol San Pablo es a permanecer firmes en lo que ellos han recibido, han escuchado, en lo que se les ha enseñado. Lo mismo hace Cristo. Está dirigiendo una oración al Padre y aunque sus discípulos no pueden ser sacados del mundo porque están en el mundo, le pide al Padre que los libre del mal. Pero esa misma preocupación del apóstol y esa misma advertencia a la comunidad cristiana, que es la misma preocupación y advertencia de Jesús ante su partida, es la misma preocupación y la advertencia que la Iglesia nos está haciendo hoy a nosotros, precisamente en la celebración de la memoria obligatoria de San Justino Mártir. Lo escuchábamos ahorita en la oración colecta, cómo la Iglesia pedía a Dios que nos aparte de los engaños del error, que nos distancie de ello. Y esa es una vigilancia que nosotros tenemos que mantener continuamente, porque dentro del rebaño es verdad que se introducen algunos que quieren disgregar la grey, y hay dentro del rebaño algunos con apariencia de pastor, con apariencia de ovejas, pero que no son ovejas verdaderas y no son pastores verdaderos.
¿Cómo defendernos ante ello? Mirando a Cristo. Nuestra única defensa es el Señor. La única defensa que predicó, sostuvo y mantuvo firme la vida de San Justino y de quienes iban detrás de él fue el Evangelio. Cuando la Iglesia ha tenido durante toda su historia amenazas, tanto interna como externamente, la única manera de defenderse de esos peligros es volviendo a Cristo. De hecho, el Concilio Vaticano II lo advirtió. ¿Cuál fue la recomendación en el Concilio Vaticano II para toda la Iglesia? La Iglesia debía volver a las fuentes. Y nuestra fuente es Cristo. Nuestra fuente es la verdad. Por eso Jesús hoy dice, santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. La única fuente de verdad para nosotros es el Señor. Es su palabra. Es su evangelio. La única fuente para nosotros es la verdad de Cristo, su evangelio enseñado por la iglesia, testimoniado por la iglesia, porque fue a la iglesia a quien Dios le dio, a la única que le dio autoridad y la capacidad. Esa autoridad le viene porque la iglesia tiene una capacidad sobrenatural para interpretar la verdad. ¿Cómo nos vamos a defender de los engaños? ¿Cómo nos vamos a proteger? ¿Cómo se va a consolidar nuestra fe? Solo a la luz y en torno a la palabra del Señor. Hoy hay muchos errores dentro de la iglesia y es un desastre lo que está ocurriendo. El Papa Benedicto XVI, en el año 2010, cuando fue a visitar Fátima, pedía a la Virgen que se acelerara pronto el triunfo de su corazón inmaculado. ¿Por qué? Por todo lo que estamos viviendo. Y decía el Papa que hoy la Iglesia estaba entrando en una dinámica de participar de una forma más profunda de la pasión del Señor. No es que la Iglesia no haya participado en la pasión del Señor, lo hemos visto en la vida de los santos y de los mártires. Cristo ha padecido su dolor en ellos. Hoy, por ejemplo, en San Justino, perseguido por la misma iglesia, expulsado varias veces de la misma iglesia por la conspiración que tenían los arrianos. En varias veces le tocó salir exiliado y muere mártir. Vivió la pasión para entrar al reino, por defender la verdad, por estar en la verdad. Pero dice el Papa Benedicto XVI que la forma en que la iglesia hoy está entrando a vivir su pasión es una forma más intensa. Y dice el Papa, lo más doloroso es que la iglesia ya no se tiene que defender de los de afuera. La iglesia tiene que defenderse de los de adentro. Y los enemigos de la iglesia no están fuera, están dentro. Los lobos no están fuera, están dentro. El problema es que están vestidos de pastores. Y hay lobos vestidos de oveja, con un ropaje de santidad que solo se necesita una agudeza sobrenatural para identificarlos. Y para poder identificarlos se necesita permanecer en la verdad. Quien no está cerca de la verdad no se va a dar cuenta con facilidad dónde está el engaño y el error. Escuchen, están vestidos de ropaje de ovejas y tienen ropa de santos, de virtuosos. Son hasta muy amables. Yo hablaba con un sacerdote y le decía, Padre, a mí el diablo se me había vestido de algunas virtudes y le es difícil a uno detectarlo. Solo la misericordia de Dios y la protección especial de la Virgen alcanzan a poner en evidencia eso.
pero se viste de virtud, de muchas virtudes, no de una, de varias, tiene la capacidad de hacerlo. El Papa Francisco lo acaba de decir en la misa crismal, yo lo he repetido todos estos días porque me impactó muchísimo eso, donde decía cómo se va camuflando el espíritu mundano, lo decía para nosotros los sacerdotes, pero eso pasa en la vida cristiana, pero lo decía para los sacerdotes, se va construyendo un cristianismo del maquillaje y la apariencia. Y de repente tú tratas con ese tipo de personas y son muy amables, muy queridas. ¿Sí? Y yo le decía al Padre, a mí se me había vestido de virtudes el diablo, pero nunca había visto que se me había vestido de santidad. Porque se viste hasta de santo. Y de repente lo que nosotros ya catalogamos como santo, no es tan santo. Por eso la advertencia del apóstol San Pablo hoy, cuando ya sabe que no se va a volver a encontrar con estas comunidades, temo que ante mi partida se introduzcan algunos lobos y algunos van a resucitar dentro de la comunidad. Es lo más terrible, los que están dentro. Lo dijo el Papa Francisco, se visten muy bien de apariencia y maquillaje. Pero Jesús nos da la clave hoy en el Evangelio. Estos lobos vestidos de santidad, de ovejas, no pueden con la verdad. Les fastidia la verdad. Les incomoda la verdad. Tu palabra es la verdad. Por eso es fácil y no fácil detectarlos. Porque no pueden con el Evangelio. Y si acogen el Evangelio es para mutilarlo. Si acogen el Evangelio, la palabra del Señor, es para aprovecharse de ella y tratar de defender sus argumentos con la misma palabra de Dios. Hoy, por ejemplo, no se tolera una interpretación literal de la Sagrada Escritura. Y es verdad que fue un error de Lutero, absolutizar la interpretación de la palabra de Dios solo al ámbito literal. Pero la Iglesia, a la hora, en la Constitución Dogmática Dei Verbum del Concilio Vaticano II, nos da una clave para interpretar la palabra de Dios y dice que a la hora de interpretarla tenemos que tener en cuenta el sentido literal y el sentido espiritual de la palabra de Dios. Pero ¿qué pasa hoy con el Evangelio? Que a algunos les gusta coger, extraen el versículo, ya ni siquiera el versículo, una frasecita que más les acomode a sus criterios y argumentos y la cogen para defender sus argumentos. A algunos, por ejemplo, les gusta coger el catecismo, yo lo he visto, me ha tocado verlo durante años. Cogen y cortan. Oiga, y es una herejía de la iglesia, el marcionismo hacía eso. Cortaban ciertas partes convenientes para defender sus argumentos y comenzaban a decir que ese era el deseo de Dios y la voluntad de Dios. Cuando alguien tiene el corazón corrompido por la soberbia, por la vanidad del orgullo, se vuelve un instrumento muy peligroso para utilizar la palabra de Dios. Fíjense que el sacerdote, antes de venir a proclamar el Evangelio y predicar la palabra, hace un rito de purificación. Purifica, Señor, mis labios y mi corazón, para que anuncie rectamente tu palabra. ¿Por qué es tan delicado? Cuando nuestro ropaje es de soberbia y de orgullo, cuando estamos en la oscuridad del pecado, instrumentalizamos las cosas de Dios y las sabemos acomodar muy bien a nuestro acomodo, a la apetencia de nuestras concupiscencias. Santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Por eso en un tiempo como estos, si no hay conversión, nosotros no vamos
hacer una lectura correcta de la palabra del Señor y no vamos a estar en la verdad. Témanle a una persona que tenga una vida doble. Témanle a un evangelizador, a un cristiano que tenga una vida doble. Témanle, porque lo que sale de su boca, lo que sale de su corazón está viciado. La grandeza de los pastores santos como San Justino era que eran hombres coherentes. Y por ser coherentes fueron fastidiosos, incómodos. Por eso tenemos que vivir en la verdad. Por eso tenemos que pedirle al Señor vivir una fe auténtica. Yo a la gente le digo mucho, mira, si tú no te estás esforzando por vivir coherentemente el Evangelio, mejor ni prediques, porque vas a hacerle mucho daño a las almas. Si en ti no hay una convicción de que tienes que vivir en la conversión, de que tienes que vivir en santidad, mejor no te pongas de instructor. Porque un corazón corrompido corrompe, un poco de levadura fermenta toda la masa. Y por eso hoy con la iglesia, en este sentir con la iglesia, que le pide al Señor que nos libere del error, para que alcancemos una fe auténtica, madura, esta petición de la iglesia tiene que estar en nuestro corazón en un tiempo de tanta confusión, de tanto engaño, en un tiempo que los cristianos no saben ni para dónde van, ni de dónde vienen. Parece que la deuda para salvarnos dependiera de otros, cuando no es así. Nuestro único Salvador es Cristo, al único que nos le debemos entera y totalmente es al Señor, a nadie más. Cuidemos nuestra alma. Este es un tiempo en que uno no puede estar escarbando por ahí a ver dónde le dicen cosas más bonitas y más fascinantes. Este es un tiempo de estar metidos en el corazón de Cristo, orando incesantemente, orando constantemente como nos lo recomienda la palabra de Dios, siendo vigilantes ante cualquier juego de doctrina, que hay muchos hoy. Miren, hoy hay muchos instrumentos que han sido en algún momento instrumentos de Dios y están engañados por el diablo. Les gusta la fama, les gusta el dinero. San Pablo lo está diciendo acá en los Hechos de los Apóstoles. Yo no me aproveché de nadie. Llego al fin de mi vida y yo no me he aprovechado de ninguno. Pero hay algunos que les gusta la plata, les gusta el dinero. Y lo justifican con el mismo evangelio. Yo no fui gravoso para ninguno de ustedes. Yo no me aproveché de ninguno de ustedes. El Papa Francisco, cuando vino a Colombia, nos dijo a los seminaristas, a los religiosos, a las religiosas y a los sacerdotes y a los obispos que estaban allí, a todos nos dijo que el diablo se metía por los bolsillos. Y hoy el diablo se le ha metido a muchos pastores por el bolsillo. Bueno, lo digo yo, lo sostuvo el Papa Francisco y es que es verdad. Y los datos reales hoy que van apareciendo nos muestran eso. Hay algunos que solamente les interesa lo material. Me decía un padre Omar, estoy cansado. Muchos años de ministerio sacerdotal. Y a mi obispo solamente me busca para que vaya y le construya templos y para que haga buenas casas curales. Por eso soy un buen sacerdote, pero estoy acabado. Estoy cansado. Qué tristeza. Otro sacerdote, llorando, un día me dijo, Padre, gracias, porque hace una semana iba a dejar mi ministerio. Estoy mamado. Ya no hay tiempo para orar. Las exigencias pastorales en mi diócesis
Solamente me demandan a que construya y haga cosas visibles y externas. Y ese es el sacerdote exitoso hoy. El que pinta templos, construye templos, el que hace grandes casas curales. Y la gente es feliz con eso. Pero ya el sacerdote que se dedica a lo que es propio de su ministerio, confesar las almas, dedicarles tiempo en la dirección espiritual para la santificación y provecho de las almas, como lo hizo San Pablo, con lágrimas, sufrimientos, me desgasté por ustedes. El sacerdote que se preocupa por celebrar bien su Eucaristía para el bien de su pueblo, de sus almas, ya se nos sirve. Y eso es propio de su vocación sacerdotal. La evangelización, la catequesis, la santificación a través de los sacramentos, sobre todo de la Eucaristía y la confesión. Pero ¿cuál es el modelo de sacerdote en muchas diócesis hoy? Que sea un buen administrador económico. Pobres obispos le van a tener que dar cuentas al Señor de lo que están haciendo con sus sacerdotes. Pobres, nos toca orar por los obispos, porque cuando se presenten delante del Señor, y pobres de nosotros los sacerdotes cuando nos vamos dejando arrastrar de esos modelos pastorales. El Papa Francisco, iniciando su ministerio petrino, decía que no quería pastores de escritorio, sino con olor a oveja. Pero hoy el ropaje de muchos pastores no huele a oveja, huele a plata, huele a prestigio, huele a profesionalismo administrativo y económico. Yo sé que esto le resulta incómodo a algunos, pero bueno, ¿yo qué hago? Yo tengo que predicar la verdad. A mí me toca recibir las almas sufriendo, llorando, porque los pastores ya no tienen tiempo para ellas. Le decía a mi obispo, Monseñor, ¿cómo es posible? A mí me toca atender gente que llega llorando al confesionario por la forma en que las tratan algunos sacerdotes. No es justo. Pero ya la gente está viciada de esto en las parroquias, en las comunidades parroquiales. La gente es feliz viendo templos pintados, ¿sí? Adornados con maquillajes de oro, ¿sí? Y a la gente no le importa el deterioro de las almas, el deterioro de las conciencias, el deterioro moral. ¿Por qué? Porque así está el mundo de ciego. Así está de ciego. A la gente no le importa si su pueblo está perdido en el pecado, si sus comunidades están perdidas en el pecado. Cuando el santo cura de Ars llegó a Ars, casi lo sacan. No crean que al cura de Ars le fue muy bien al principio. Le inventaron calumnias, como ustedes no se imaginan. ¿Y saben por qué? Porque llegó a predicar la conversión, a decirles que tenían que dejar el pecado y si no se iban a condenar. ¿Ustedes creen que al Padre Pío por qué lo persiguieron? No era por las multitudes, era porque hablaba de conversión y hablaba de infierno. Así como San Justino fue perseguido por miembros de la misma iglesia. La persecución es dulce, muy hermosa, porque al fin de cuentas también nos da un indicio de que vamos por donde es. Es un regalo del Señor, un dulce regalo en este tiempo. Yo algunas veces, una vez para celebrar un matrimonio fue a pedir permiso a una parroquia y entonces, sí, perfecto, claro, aquí puedes celebrar tu matrimonio, no hay problema. ¿Y quién va a presidir el matrimonio? El padre Omar. Ah, no, si es el padre Omar, no. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Así estamos hoy.
pero es una bendición. Es un honor. Es que tenemos que vivir para el Señor. San Justino fue expulsado, exiliado varias veces por ser fiel al Señor y a la fe. ¿Qué podemos esperar nosotros los cristianos? Que nos aplaudan, que nos den reconocimientos, que nos coloquen en los mejores puestos. No, apártalos, líbralos del mal del mundo. Ese es un mal mundano. Escalar y escalar, adquirir fama. Hoy, ¿cuántos predicadores les encanta estar en lo más alto de las plataformas virtuales? Y luchan hasta el cansancio para que no los bajen de ahí, a ver si son tendencia, porque si no son tendencia, se mueren de tristeza. Y creen que están haciendo mucho. No. Uno no está en las plataformas para hacer tendencia, para llevar la conversión, para llevar a Cristo. Miren, eso dice mucho, porque ya en esas plataformas de opinión ya hay unas condiciones para que tú puedas estar ahí. Ahí sí hablas de ideología en el género, de homosexualismo, de aborto, ¿sí? Entonces hay evangelizadores que callan, se han vuelto perros mudos, porque no pueden hablar de la verdad, porque si no, Padre, tenemos que evangelizar. ¿Quién dijo que nosotros somos indispensables en la salvación de las almas? Solo somos instrumentos. Tan soberbios que somos, tan soberbios. Como si Dios me necesitara a mí, si yo no estoy, las almas se van a perder. No, Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Tiene a muchas almas generosas, bueno, muchas no, pocas, pero son generosas a su servicio. Con esos cuantos lo hace el Señor. Él es Dios. Con un pueblo tan pequeño como fue Israel ante las demás naciones, Dios alcanzaba grandes victorias. Y eso que dentro de ese pueblo la mayoría eran infieles. Solo había un restico fiel. Y con ese restico fiel lograba grandes cosas. Dios puede hacer mucho con poco. Por eso nuestra única determinación y preocupación es ser fieles a la verdad, porque es la única que nos santifica. ¿Saben cómo se van identificando los falsos pastores y las ovejas que están, los lobos disfrazados de ovejas? Cuando permanezcamos en la verdad, tú te das cuenta inmediatamente, porque resisten la verdad. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.